Arroz del señoret. Si os gustan las paellas de marisco, esta, con algunos trucos que ahora os explico, es de las mejores. Bienvenidos a Casa Arturos. Paellas y arroces. Arroz del señoret o del señorito. Este arroz es una paella de marisco. Fijaros qué pintas. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que se come con un único cubierto. Todo el marisco que lleva dentro o el pescado no lleva cáscaras ni espinas. Así se lo servían a los señoritos. Se lo ponían muy cómodo de comer. Pero hoy esta paellita ya está al alcance de todos. Y además os voy a dar algún truquito, si lo queréis utilizar, para hacerla más buena de lo que se la comían ellos. Vamos a hacer una muselina muy fácil para potenciar el sabor a marisco. Y también le vamos a variar la presentación, como ya estáis viendo en la imagen. Y para estar en tendencias muy actuales, vamos a preparar esta paella de capa fina. Pocos ingredientes. La sencillez nos beneficia. Voy a preparar para 6 personas, pero os doy ingredientes por persona. 5 o 6 trocitos de calamar por persona cortado. 4 o 5 trozos de rape cortados. 5 colas de gamba, sin cáscara. Azafrán. Ajetes tiernos al gusto. Y ahora viene lo diferente. Salmorreta negra, que os dejaré enlace arriba de cómo hacer, que es muy fácil, y especial para arroces de marisco, y la muselina de marisco, que la tenemos al lado, color mostaza, y ahora os enseño cómo se hace. Y el caldo de pescado, que también os dejo enlace arriba de cómo se hace, para no hacer esto muy largo. La muselina nos va a servir para darle más sabor al arroz de marisco. La añado una vez he echado el caldo de pescado al arroz, para que se disuelva con facilidad. Utilizamos las cabezas de gambas que emplearemos en el arroz, unos 15 mejillones cocidos y unas 4 colas de gamba crudas. Echamos las cabezas de gambas al aceite en una sartén. Salamos al gusto. Luego de dar unas vueltas, le añadimos un chorro de brandy y flambeamos. Vamos presionando las cabezas para que saquen su jugo y se agregue al aceite y al brandy. Luego retiramos las cabezas, las cáscaras, a un plato desechado. Nos queda el aceite, el jugo de gamba y el brandy quemado. Y lo verteremos en un recipiente donde previamente hemos puesto los mejillones y las colas de gamba. Este será el marisco con que potenciaremos el arroz. Fijaros qué pintas. Cogemos la batidora o la Turmix y ya nos queda nada más que hacer la muselina, mejillón, gamba y los jugos de cabeza de gamba. Solo para untar en una tostada ya está bueno. La podemos hacer más líquida si le añadimos agua o un poquito de caldo de pescado. Se puede congelar y está riquísima para añadir al arroz. Una cuchara tamaño sopa es suficiente para un arroz de 2 personas. Y ahora vamos a por nuestro arroz del señoret. Y comenzaremos haciendo unas gambas al ajito que nos servirán de presentación y utilizaremos el aceite para comenzar la paella. Echamos las colas de gambas al aceite a muy baja temperatura con unos ajitos y una guindilla. Estas colas de gamba, que son unas 3 por persona, van aparte de las gambas que utilizaremos en el arroz. Unos pocos minutos a fuego muy pobre y las retiramos, reservándolas para el final y la presentación del arroz. Esto es una propuesta nada convencional, pero que os aseguro es riquísimo. Este aceite lo echamos a la paella y ahora comenzamos a hacer el arroz.
Tiramos el calamar al aceite y el fuego a media temperatura. Le vamos dando unas vueltas para que se nos haga el calamar. Le añadimos la sal al gusto. Luego le añadimos los ajetes tiernos, cortados, y les damos unas vueltas. A continuación añadimos el sofrito, la salmorreta negra. Esta salmorreta la hago especial para los arroces de marisco. Ajo, perejil, pimentón, cebolla, tomate, vino blanco y tinta de sepia. Os dejo un enlace arriba de cómo hacer. Es muy fácil, aporta un sabor riquísimo y se puede congelar. 1,5 cucharadas a 2 para cada 2 personas. Echamos el arroz. 100 gramos por persona. Este es un arroz albufera, valenciano. Un bomba también le va bien. Lo mezclamos con la salmorreta y freímos durante 1 minuto. Fijaros que esta es una paella de diámetro grande, para 8 o 10 personas, y yo cocino para 6. Por eso luego tendré un arroz de capa fina. Pasado el minuto de sofreír el arroz, mojamos con el caldo de pescado. Os dejo un enlace arriba de cómo hacer un caldo de pescado, que sea bueno. También lo podéis comprar hecho, de una buena marca, lo que prefiráis. Yo prefiero hacerlos en casa, que salen riquísimos. El caldo se debe de echar caliente, para no cortar la temperatura que tiene el arroz. Y se echa 2,5 partes de caldo por cada parte de arroz. O sea, el arroz que necesitáis lo ponéis en un recipiente, pues esa medida del recipiente, 2,5 veces de caldo. Esa es la medida para un arroz que salga correcto, seco. Puesto el caldo, añadimos el azafrán, que le da su peculiar sabor y el color luego al arroz. Y enseguida añadimos la muselina de marisco, el potenciador de sabor a marisco. Este, como la salmorreta negra, es otro de mis trucos. Y de bastantes quienes los han probado, he recibido felicitaciones. Pongo 1 cuchara tamaño sopa para cada 2 personas. Subimos el fuego a fuerte y a disolverse. Siri, avísame en 8 minutos. He puesto un temporizador de 8 minutos. Y a partir de ese momento dejamos que el tiempo transcurra y el arroz ya no se debe tocar. Pasados los 8 primeros minutos, bajamos la temperatura a medio pobre y agregamos el rape y las gambas. Fijaros que he cortado pequeñito para que sea cómodo de comer. Y lo echamos crudo. Es como aportará y obtendremos del rape y la gamba su mejor sabor. Colocamos ligeramente el pescado y la gamba y el arroz no se debe de tocar, se debe zarandear y así se sumerge el pescado y la gamba en el arroz. Y ya habiendo bajado el fuego, lo dejaremos 8 minutos más hasta que acabe de hacerse. Cuando faltan unos 3 minutos para el final, añadimos las gambas con las que hemos comenzado, hechas al ajito, y que serán nuestra presentación, una presentación original. Y continuamos en la línea del señoret, sin cáscaras. Todo carne y bueno. Pasado el tiempo, cortamos el fuego y ya la tenemos hecha. La dejamos reposar 2 o 3 minutos. Y se acabó nuestro arroz del señoret. Y como veis, lo hemos trabajado en sabor y en presentación. Ahora toca abrir el arroz. Capa fina, como veis. Suelto, el color bonito. Huele bien.
y está riquísimo, con todo ese sabor que hemos trabajado y que aparecerá en el grano, en la boca. Espero que os guste. ¡Hasta pronto! Eugenio, ¿qué? ¿Cómo va esto? Buah, m'agrada molt, però molt. Olé. Es un señoret, ¿eh? ¿Lo sabéis o no? ¿Un señoret? Un señoret. ¿Sabéis por qué se llama señoret? Porque es para las señoritas. Pues sí, les ponían todo pelado. A los señoritos les quitaban la cáscara de las gambas. Todo cortadito y no tenían que utilizar nada. M'agrada molt. Boníssim. M'encanta. Està molt bé, m'encanta. Molt. Olé. ¡Ole! Y os recomiendo mis libros, donde encontraréis muchas recetas. Y para los que preguntáis dónde conseguir paellas y sus tamaños, accesorios para paellas, el arroz, azafrán, ñora, leer la descripción del vídeo y están los enlaces que os llevarán a Amazon. Allí podréis informaros y conseguirlos. ¡Feliz día a todos!